Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Yo primero quiero agradecer al Gobierno la iniciativa de comunicarnos esta decisión y le pediría que cunda el ejemplo y lo haga con esto y con más cosas. Yo, por ejemplo, he echado de menos que no comunican al Gobierno las modificaciones del arbitrio de importación, porque me parece muy relevante la tramitación que están haciendo y hubiese sido deseable que esta Cámara conociera un asunto que impacta en la economía y que además yo creo que es de interés general. Lo digo sin segunda en el sentido que me parece que esta es una buena práctica, que el Gobierno debe tomarse en serio, que los asuntos que impacten, aunque sean de su estricta competencia, pero que impacten en la ciudadanía, en la economía, en definitiva en la sociedad canaria, comunicarlos a este Parlamento viene bien. Hay que decir que la comunicación que hace el Gobierno sobre este menester no tiene demasiadas explicaciones de orden político y casi son un par de párrafos a los que se refieren y el resto es comunicar los cambios que establece el decreto en cuestión. Yo he de decirle que, porque toca discutir de esto, que aquí subyace una lógica que nosotros hemos combatido y que creemos que sigue siendo necesario discutir, que es bueno para la economía, para los ciudadanos en definitiva de Canarias y de España, la reducción del gasto. Pues depende. La reducción del gasto público es buena en aquellos espacios del gasto público ineficientes, innecesarios, superfluos, pero no es buena la reducción del gasto público en los servicios esenciales, porque en eso seguimos a la cola de Europa, de manera que para mí no es un valor en sí mismo hablar de reducción de gasto público como una máxima positiva para salir de la crisis, porque sinceramente creo que no tiene ninguna base empírica, sencillamente es una posición ideológica que desde luego no es la mía, pero que puedo entender y respetar. Pero en ningún caso la reducción del gasto público es una cosa en sí mismo buena, como algunos tratan de colocar. Y creo que subyace en la comunicación del Gobierno esto como un valor absoluto y que toca. Pues yo digo que depende. Hay ámbitos donde sobra gasto público y hay ámbitos donde hay que aumentar el gasto público si queremos atender a los ciudadanos y también diría si queremos salir de la crisis. De manera que aprovecho esa pequeña consideración de la valoración que frente a la crisis la reducción es una máxima positiva. Insisto, depende. Se ha puesto de moda en esta grave situación de crisis, desgraciadamente, aspectos muy superficiales de lo que nos pasa. Y en relación a la evolución del gasto público, se ha puesto en primera línea, más como instrumento de daño que como solución a los problemas, de que la situación del gasto público en España está en las estructuras de dirección de las instituciones, en la parte política de las instituciones. Y hay que decir que esto tampoco tiene ningún sustento empírico, esto es otro invento, otra idea conservadora, interesada, que se vuelve en contra de sus promotores, como estamos comprobando, pero que no tiene ningún sustento. No es verdad que la estructura de los gobiernos sea superior a lo de los gobiernos similares, ni en relación a la riqueza nacional, ni en relación a ningún parámetro comparable. Sencillamente se ha colocado este tema, se ha hecho circular y se ha puesto de moda. Y hay que decir que la estructura de los gobiernos tienen que responder más que a un tamaño, a unas políticas. A mí no me parece relevante, significativo, determinante si son 8 o 10. Lo importante es que sean 8 o 10, se dediquen a lo que deben dedicarse, que es a gobernar bien. Y, por lo tanto, el tamaño de las estructuras se tiene que adecuar a las políticas y no a las modas, no a las circunstancias de la coyuntura política, no al y tú más que se ha puesto tan de moda en esta crisis. De manera que, aunque donde hay estructuras ineficientes hay que eliminar antes y ahora con más razón, pues toca, y no es ningún mérito, es lo razonable, es lo sensato, pero en ocasiones se ha puesto esto, insisto, como una bandera para combatir la grave crisis que vivimos. Y como comprobaremos, esto no va a determinar los cambios, porque los problemas son de otra naturaleza y los cambios, por lo tanto, deben ser de otra naturaleza. De manera que, aún reconociendo el gesto que el Gobierno hace en esta materia en los últimos años y que es positivo, nosotros no estamos en contra de si hay
una estructura en un departamento que no está ocupada o que el desempeño lo puede hacer otro centro directivo con garantía, pues se modifique. Nosotros no estamos en contra de eso. Lo que decimos es que esto no va a significar nada operativo, impactante en lo que nos ocurre. Nada. Esto no va a cambiar las cosas. Y si ustedes fueran capaces de bajar a 53, tampoco. Porque lo que nos pasa no está ahí. Y por lo tanto ahí no está la solución. Donde sí creemos, y el señor consejero lo citaba, que sería relevante y significativo e impactante en relación al papel de las administraciones públicas en este momento tan complicado, es mejorar la eficiencia, donde el tamaño de las estructuras influye, pero no solo el tamaño, sino su organización, su coordinación, la distribución competencial, los procedimientos administrativos, etcétera. Y ahí sí hay una gran tarea, que me consta que el Gobierno trabaja en ella, que es buscar un mecanismo o una propuesta de distribución competencial más eficiente, donde queden claros qué cosas hacen ayuntamientos, cabildos y gobierno en el ámbito competencial que tiene este Parlamento, que es limitado, como todos sabemos. Es muy importante, y esto sí que puede impactar en las cosas que nos ocurren, los procedimientos simplificados, no 13 pasos, a lo mejor con 2. Hay procedimientos administrativos que con garantías, con seguridad jurídica y con los controles pertinentes pueden funcionar con menos administraciones implicadas. Por lo tanto, sí que nos parece muy importante, muy relevante, si el Gobierno consiguiera estructurar las competencias de una manera más clara, más delimitada, y si consiguiera simplificar procedimientos administrativos engorrosos o superfluos, que además no dan seguridad y además no garantizan el control. Cuando te pasa en los procedimientos, al final no sabe ni quién es el responsable. De forma que para mí, para Nueva Canaria, es mucho más relevante hablar de la estructura competencial y de los procedimientos administrativos, su simplificación, que no su desregulación, que hablar del tamaño de las estructuras. Diría también que, en relación al primer asunto sobre la crisis y la necesidad del control del gasto, que yo estoy totalmente de acuerdo, que no debemos gastar de forma superflua e ineficiente, pero si hay que ajustar el déficit, siempre hemos dicho, y evidentemente lo vuelvo a repetir esta tarde, que el déficit se puede ajustar de dos maneras, ¿no? Recortando gastos, que es lo que se ha puesto de moda en el conjunto de la crisis, en el Estado, en las comunidades autónomas y en casi todos los ámbitos, es decir, recortando o subiendo los ingresos, bien sea persiguiendo el fraude, bien sea obligando a los que más tienen a pagar más. Hay que decir que aproximadamente, no hay trabajos homogeneizados en la materia, pero aproximadamente el esfuerzo de ajuste fiscal se ha hecho por la vía de recortar el gasto y menos por la vía de aumentar los ingresos. Dicen algunos estudiosos del orden de 7-1. Por cada 8 euros afectados, 7 se han hecho por la vía de recortar gastos, por lo tanto, habitualmente, derechos de los ciudadanos, y solo 1 por la vía de aumentar los ingresos. Nosotros creemos que es muy importante, en relación al ajuste fiscal, si hay que aceptarlo en los términos que se impone, no se haga solo por la vía de los recortes, sino por la vía de los ingresos, que hemos reiterado aquí, que significa perseguir fraude, modificar el sistema fiscal para hacerlo más progresivo, para hacerlo más justo. Y con respecto a las estructuras propias del Gobierno que propone este decreto y esta comunicación, decir algunas cuestiones que seguramente, muy obligados por el entorno, por el contexto, se toman algunas decisiones que nosotros no entendemos bien. Por ejemplo, el agrupamiento o fusión del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias con otro que solo tiene en común, que es también en una de las denominaciones, que es el Instituto referido al control agroalimentario, o al de calidad agroalimentaria. Yo creo que son dos estructuras que no tienen nada que ver, que además están físicamente ubicadas en espacios distintos, donde las funciones son totalmente distintas y no hay ninguna garantía que juntos vayan a cumplir mejor su función. Yo creo que esta es la típica cosa, que se trata de buscar mecanismos para aumentar el número de empresas o entidades que se reducen, y entonces va uno forzando la máquina hasta que encuentra dos que, teniendo una denominación parecida, aunque funcione totalmente divergente, pues las juntamos. Bueno, pues esto, primero, no tenemos duda de que lo pueda hacer un decreto, de entrada, porque me parece que los dos institutos, el de investigación y calidad alimentaria, están creados por ley, y me da la impresión de que un decreto no tiene rango normativo suficiente para fusionar organismos creados por ley. Pero como ya saben ustedes que lo mío no es el derecho, no lo sé
espero que esto esté bien contrastado. Pero de entrada y en el fondo no entendemos muy bien esta fusión porque creemos que no responde a ninguna lógica de funcionalidad, de eficiencia, sino sencillamente creemos nosotros que a sumar entidades a reducir, ¿no? No entendemos bien este tema y de entrada no lo compartimos y, insisto, tenemos dudas sobre el rango normativo para la fusión. Con respecto a una viceconsejería, que es la Viceconsejería de Industria y Energía, esta nos sorprende por lo siguiente. El Gobierno este y el anterior, que tiene muchas cosas en común, han promovido dos estrategias que nosotros compartimos. Bueno, una es más antigua, que es el Plan Energético de Canarias, un plan absolutamente vital en la articulación de una política energética eficiente, moderna y a ver si algún día más autosuficiente, y la otra es la Estrategia de Desarrollo Industrial. Digamos que esto de hablar de la diversificación de la economía de Canarias, pues hablar de estas cosas, ¿no? De qué podemos hacer en la industria y de qué podemos hacer en el sector energético. Y además, en ambos casos, tenemos potentes planes pactados y acordados en estas dos materias. Bueno, en esta reestructuración del Gobierno, un área tan estratégica, tan fundamental y tan planeada como la industria de la energía, pierden en la estructura orgánica del departamento el rango de viceconsejería y bajan a una dirección general. Y mucho me temo que no es para ahorrar, sino sencillamente porque han perdido peso de facto en la estructura del Gobierno estas políticas, entre otras cuestiones, porque lo más importante son los créditos, y los créditos para estas políticas bajaron en el presupuesto vigente un 76%. Se han quedado con escasos 4,5 millones de euros para desempeñar dos políticas estratégicas, diversificadoras y absolutamente básicas para el futuro. De manera que creemos que esto responde, sí, a la falta de medios y de acción política en estas políticas más que a otra cuestión. Nos sorprende mucho esto porque siempre hemos considerado, y yo creo que el Gobierno en sus hechos también apunta a algo parecido, que la política energética y la política industrial son políticas, insisto, absolutamente básicas, y aquí pierden peso en la estructura y, lo más importante, pierden peso en el presupuesto, que es quien posibilita la acción del Gobierno en gran medida. Y luego hay alguna estructura directiva de la área de servicios sociales que desaparece, y yo no digo que no, pero el planteamiento en el área de servicios sociales lo que hay que hacer es implementar las políticas que ahora tienen más importancia porque hay nuevos problemas, porque las circunstancias de la crisis no son neutrales sobre la realidad social y económica, y aquí hay un franco deterioro, un importante, yo diría que muy grave deterioro en amplias capas de la población de Canarias, y necesitamos políticas, respuestas a eso que hemos dado en llamar, desgraciadamente, la pobreza y la exclusión social, y a nosotros nos parece que este departamento, esta área, con más o menos centros directivos, lo que tiene que adecuar es su política a las nuevas circunstancias de deterioro socioeconómico, de empobrecimiento y de exclusión social. En definitiva, señorías, nos parece bien que el Gobierno comunique este cambio de estructura. Hemos de decir, desde nuestro punto de vista, que aunque esto tiene su valor, no deja de ser una acción de carácter simbólico, que seguro muchas de las decisiones tomadas responden a una lógica de eficiencia y de reorganización, adecuada de la Administración. Otras, yo creo, que responden un poco a cubrir el expediente ante sectores de la opinión pública y ante sectores de esta Cámara, ante esa arma arrojadiza que tanta tinta ha gastado sobre las estructuras del Gobierno y el papel de la política ante esta crisis. Yo creo que estamos obligados a ser eficientes, a ser austeros, a ser transparentes, pero sobre todo estamos obligados a hacerlo bien, ¿no? Y responder a las necesidades ciudadanas, a sus problemas, ya sea en el orden económico, en el orden de los servicios públicos y especialmente en el orden de los servicios sociales en este momento tan especial. De manera que gracias a los señores del Gobierno por la comunicación, que cunda el ejemplo, que lo hagan ustedes en asuntos que impacten, aunque sea de su estricta competencia, y nosotros presentaremos alguna propuesta de resolución en la línea de lo que yo he comentado aquí, por si les podemos convencer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Román Rodríguez. Por el Grupo